Hola, buenos días a todos. Pues bienvenidos de nuevo en este extraordinario programa de Legal Talent Day 2021, la segunda edición. La verdad que es un absoluto honor poder tener la oportunidad de presentar la mesa de clausura, la mesa de cierre. La verdad que mi buen amigo Chema Comas debió pensar en mí que alguien tenía que ser. Han dicho, bueno, pues nada, que sea Gabriel el que le toque clausurar o al menos presentar la mesa de cierre. Es un honor. Es un honor solamente por el programa, por lo que significa Legal Talent Day, por lo que significa la agrupación de jóvenes abogados de Madrid dentro del ICAM, del Colegio de Madrid, sino también por la mesa que es y por los ponentes que nos acompañan. Ahora, a continuación, intervendrá Chema, intervendrá Paola y luego tendré la ocasión de presentar tanto a Francisco Aguilera, que es el subdirector general de Relaciones Económicas Internacionales de Cooperación Aérea y vocal de la Comisión de Igualdad de FEDECA, y también a Gloria Sánchez Soriano, que es la jefa. Esto, cuando ponen head, es jefa legal de tecnología y transformación legal de Banco Santander. Así que nada más, inicialmente agradeceros de nuevo a todos los que estáis participando, los que venís participando estas dos jornadas con nosotros en el Legal Talent Day. Agradecer a Chema Comas la inestimable ayuda por su organización. Sin él esto sería absolutamente imposible. Y a Alberto Reventú, que está siempre por detrás en la cámara, que nos ayuda también en este desarrollo. Y a los ponentes que luego tendré la ocasión de presentar. Así que, Chema, todo tuyo. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por tus palabras, hombre. El placer es mutuo. A mí también me hace muchísima ilusión esta mesa, porque realmente vamos a hablar, poner el foco en dos salidas profesionales muy diferentes, pero igualmente valiosas, cada uno con sus características, ¿no? Hablaremos del campo de las oposiciones a un nivel bastante alto y con alguna especialidad que vamos a dejar ahí la sorpresa, en la que coinciden además Paola y Francisco Aguilera. Y luego, por otro lado, la salida profesional de la abogacía en los departamentos legales de empresa, donde parece ser, bueno, y estamos seguros de ello, que eso que se llama transformación digital, innovación, es donde está aterrizando de una manera más eficaz y más real. Gloria nos va a aportar muchísimo, como luego explicarás. Os cuento, y ya por última vez, que soy un pesado, dos funcionalidades que los asistentes debéis tener en cuenta. Primero, preguntas. Preguntad lo que queráis a estos dos súper expertos, porque es una ocasión única para vosotros. Interactuad para que esta formación pase a ser un aprendizaje real, porque tienen mucho que decir. Exprimid a fondo el talento de estas dos personas. Funcionalidad 2, documentos. Tenéis los documentos. En uno hay información muy interesante de todo lo chulo que hace AJA Madrid, por un lado, y por otro lado tenéis información de las entidades que nos dan su apoyo, desde grandes firmas donde poder desarrollar vuestra carrera profesional, a instituciones como el propio Banco Santander, por ejemplo, que además tiene una serie de cuentas adaptadas a los juristas, la propia mutualidad, etcétera. Y además, pensad que podéis descargar ebooks gratuitos y además de forma con contenido muy práctico sobre gestión, organización, tecnología legal, etcétera. Bueno, nuestra última invitada perteneciente a la generación Z legal en el campo de los estudiantes es Paola Camila Colque. Paola, nos gustaría que nos contaras primero qué estudias, segundo, ¿qué piensas de los temas que vamos a abordar? Y sobre todo, ¿qué hacéis en ese colectivo tan activo, tan valioso, que es ELSA, pero en la parte de tu universidad, de la Alfonso X? Cuéntanos cosas, Paola. Vale, muy buenos días. Muchas gracias en primer lugar por haber contado conmigo. Estoy muy contenta de participar y estar al lado de grandes ponentes como vosotros. Bueno, soy Paola Camila Colque, estudiante del doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Alfonso X el Sabio, también representante de la Facultad de Estudios Sociales y Lenguas Aplicadas y también actual presidenta de ELSA Madrid UAX. Y bueno, respecto a mi universidad, UAX es prácticamente una ciudad, ¿no?, en la que nos ofrecen grandes grados como máster de diferentes áreas, tanto presencial como online, y actualmente pues somos más de 500.000 alumnos. Y bueno, para hablar concretamente de Derecho, e incluso en los dobles grados del mundo jurídico, ¿vale? Nos estamos formando por grandes profesionales, así que después, a ver, yo pienso que
también hoy en día echamos en falta una clínica jurídica, ¿no? Para que mis compañeros tomen conciencia de los grandes problemas y sepan, o sea, y sean capaces de elaborar propuestas jurídicas. Y bueno, respecto a ESA Madrid UACS, nos hemos constituido hace 3 o 4 meses, más o menos por ahí, no sabría decirte semanas. Bueno, si no me equivoco, la verdad es que estoy muy contenta por este gran comienzo, ¿vale? Tenemos pensado hacer muchísimas actividades, como por ejemplo visitas, cursos, talleres, ofrecer prácticas, emprendimientos jurídicos también y muchísimas cosas para ayudar e impulsar a los alumnos tanto de primero como cuarto para que estén capacitados profesional y legalmente. Y bueno, con esto quiero ceder la palabra a Gabriel para que presente a dos grandes ponentes que tenemos hoy. Pues muchas gracias, Paola. Y enhorabuena. No quería yo hacer esta interrupción previamente y además, hoy habiendo una representante de estudiantes, pues quién mejor. Yo alguna época de mi vida dediqué a ese oficio. Presidí durante 3 años el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho, que Chema conoce bien y que colabora tan habitualmente con él y con las cosas que hacemos, ¿no? La verdad que poder ver, después de tiempo, poder ver que profesionales de la talla de Francisco, de Gloria, que estudiantes, que representantes de estudiantes, que aquellos que se van a presentar a examinar mañana el examen de abogacía, que jóvenes abogados y que profesionales que nos dan el servicio que nos da Chema, que todos trabajando juntos pues logran eventos como Legal Talent Day, ¿no? Está claro. En la mesa que vamos a abordar, lo decía también Chema, la vida más allá de la firma legal y del despacho, la verdad que no podía haber mejores ponentes porque van a reunir dos elementos que son claves, ¿no? El primero de ellos que presento es precisamente a Francisco Aguilera. Francisco Aguilera es el director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en España. Ha trabajado en el Ministerio de Asuntos desde hace ya 9 años, luego ha sido su director general desde hace 4, estuvo también en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación anteriormente, es decir, sabe lo que es España y sabe lo que se juega España fuera de nuestro país, ¿no? Es diplomático de carrera, ha desarrollado funciones públicas exteriores en España. Y luego una cosa muy divertida para los que somos de Madrid, es licenciado de la Universidad de Granada. También está bien para que no solamente piensen que nos dedicamos a los de Madrid. Aquí en Madrid contamos con lo mejor. En segundo lugar, va a intervenir también Gloria Sánchez. Gloria Sánchez, como ya decíamos al principio, es la jefa legal, la directora legal del área de transformación legal y tecnología del Banco Santander. No hace falta que contemos qué es el Banco Santander, seguro en España, pues esa referencia que todos tenemos de empresa, marca España, absolutamente por lo que hace dentro y también por lo que hace fuera, ¿no? Anteriormente ha sido visiting lecture, lo cual para los profesores universitarios eso también está muy bien. En la Universidad de Hamburgo ha sido profesora adjunta, tanto en la Universidad Francisco Vitoria como en EJADE, como en el IE. Y es licenciada, mi querido profesor Javier Díaz Horleiner, con el que he tenido el placer de codirigir unas jornadas la semana pasada, me diría que ha sido alumna de la mejor universidad de España, que es la Universidad Autónoma de Madrid, seguro, ¿no? Yo ahí, perdóname querida Gloria, tengo que disentir, me parece que la Carlos III todavía tiene cierto empaque, pero bueno, en fin, esto ya saben que es lucha de egos entre universidades, pero en la Carlos III he sido profesora también. Con lo cual va a hablar bien. Yo hablo muy bien de las dos universidades. La verdad que la Autónoma es una gran universidad. La Carlos III también lo es. La verdad que, Francisco, Gloria, muchísimas gracias a ambos. No podíamos haber elegido mejor título de mesa, mejores materias a ver y, por supuesto, mejores ponentes. Así que muchísimas gracias a los dos y, como creo que empieza Francisco, tiene la palabra. Muchas gracias. Realmente no sé si uno tiene que creerse toda esta alabanza. Yo lo que creo que sería importante comunicar aquí es sencillamente que sí, yo personalmente me siento muy contento de mi carrera profesional y de los estudios que hice en su momento, pero eso no me convierte en nadie excepcional, sino que me convierte en alguien, digamos, normal, porque cualquiera que haga estudios de Derecho, si se lo propone y tiene claras cuáles son sus metas, aquellos objetivos profesionales que quiera buscar, pues va a terminar convirtiéndose en una persona, yo creo que profesionalmente plena, profesionalmente satisfecha y que se encuentra llevando a cabo actividades que le van a llenar realmente en su vida profesional, sin duda, en la vida personal espero que también,
y en todo tipo de salidas profesionales. Aquí hemos sido invitados todos justamente a explicar qué es lo que puede aportar, qué pueden aportar los estudios jurídicos a la carrera profesional de una persona. Y en ese sentido, pues hoy estamos ofreciendo dos visiones supuestamente antitéticas, pero que de hecho, y en el mundo hacia el que nos encaminamos cada vez con más frecuencia, no están desconectadas y se puede quizás desarrollar perfectamente un tramo de la carrera profesional en una y otro tramo de la carrera profesional en la otra, y enriqueciéndose constantemente, por supuesto, en ese empeño. Sea lo que sea, a mí me toca representar el lado funcionarial. Yo soy funcionario de carrera y me gusta remarcar eso porque a veces la gente tiene una cierta tendencia a denostar el mundo de los funcionarios. Se nos utiliza de chivos expiatorios muchas veces para intentar achacarnos determinados vicios y determinados problemas que tiene la sociedad. Y eso es bastante injusto porque detrás de la condición de funcionario de carrera, en cualquiera de los diversos niveles y escalafones, está un enorme sacrificio, un enorme esfuerzo, unos estudios previos, una formación, una capacitación y sobre todo después de eso, después de haberse convertido en un funcionario de carrera, se convierte en una persona con una experiencia, a medida que van pasando los años, claro, como en mi caso, pues aquilatada y que creo que puede ser de utilidad a la sociedad. Nosotros, de hecho, desempeñamos un sector de la economía realmente. A veces se considera que no aporta nada, pero realmente entiendo que la función pública es un sector absolutamente esencial y inexcusable del sector servicios de la economía y que si no estuviera la función pública habría que inventarla. Y la función pública viene precisamente de una serie de conceptos que, como todos habréis estudiado ya en la facultad y no voy a repetirlo, pues entroncan con las reformas que tuvieron lugar en Europa a partir del siglo XVIII y que tienen que ver con la creación pues, de Estado de Derecho, que tienen que ver con la creación de la administración del Estado, con la profesionalización de los servicios. Esto, por supuesto, tiene una historia más larga, pero en el caso de España, por ejemplo, podemos remontarnos a los consejos que ya se daban en torno a los reyes en el siglo XV, por ejemplo, en el siglo XVI, y poco a poco va plasmándose en una administración como la que tenemos hoy en día. Si uno estudia Derecho, si uno quiere especializarse en ámbito jurídico, una de sus salidas profesionales, evidentemente, es el sector público, es convertirse en funcionario o funcionaria de carrera y, a tal efecto, llevar a cabo las pruebas correspondientes que le habiliten a uno a la profesión que escoja, que le interese. La condición de funcionario solo se puede adquirir por esa vía. Hay que pasar los exámenes correspondientes, la oposición, y por eso es tan importante garantizar en todo momento que los principios de igualdad, mérito y competencia presidan el proceso selectivo. En este ámbito estamos llamados cualquier ciudadano o ciudadana, cualquier persona que tenga esa vocación de servicio público y de realización profesional y personal y que sea capaz de acreditar una serie de conocimientos según el ámbito concreto de actividad profesional que quiera desarrollar más adelante y que a tal efecto, pues como decía antes, tiene que pasar las oposiciones correspondientes. Oposiciones a muchos cuerpos. Yo estoy aquí en representación de FEDECA, ahora explicaré qué es, para quien no la conozca, y en FEDECA, en el sindicato de los cuerpos superiores de la Administración, ahora mismo tenemos representación de 44 cuerpos de la Administración del Estado. Solamente por hacer una referencia, como no lo sé de memoria, mejor consulto. Pues, por ejemplo, tenemos en la Junta Directiva inspectores de Hacienda, letrados de la Administración de la Seguridad Social, abogados del Estado, administradores civiles del Estado, interventores y contables de la Seguridad Social, arquitectos superiores de Hacienda, técnicos comerciales y economistas del Estado, inspectores de seguros del Estado, cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información de la Administración del Estado, inspectores de trabajo y de la Seguridad Social, letrados de la Administración de Justicia, ingenieros de caminos, canales y puertos, interventores y auditores del Estado, y ingenieros agrónomos del Estado. Y esos no son los únicos cuerpos que existen más cuerpos. Me he tomado la libertad de leer el listado completo simplemente para que nos hagamos conscientes de la enorme diversidad, la enorme variedad de opciones profesionales que ofrece la función pública y realmente recordar que aquí que la mayor parte de esos cuerpos tienen un componente, un elemento, una sustancia jurídica muy grande. El derecho es simplemente la base necesaria e imprescindible para, en todos ellos, acceder a los conocimientos necesarios según la función o actividad que vayan a desarrollar, pero ciertamente en algunos de ellos con especial dedicación, pues porque justamente su perfil profesional es total o parcialmente consagrado al derecho. Yo pertenezco, por ejemplo, a un cuerpo que se llama la carrera diplomática y la carrera diplomática nos ocupamos de muchas cosas, ciertamente muy variadas, muy variopintas, pero hay un elemento jurídico muy importante. Es importante estar familiarizado con el derecho consular, es importante saber de derecho internacional público y privado y es importante estar familiarizado con derecho comparado. Eso en general.
Y luego, aparte de eso, internamente también hay que saber bastante derecho administrativo, especialmente con lo que toca la tramitación de expedientes de Consejo de Ministros, de normas reguladoras y otro tipo de actividades administrativas habituales. Es decir, el derecho forma parte de mi actividad profesional cada día y especialmente en este momento concreto de mi actividad profesional. Pero como decía, hemos hablado de cuerpos y todos esos cuerpos forman lo que se llama los cuerpos superiores, llamado Grupo A1 de la Administración Civil del Estado. También existe la opción de los llamados cuerpos A2, que también son cuerpos de la Administración del Estado, que también son válidos desde el punto de vista de la relevancia profesional y son interesantes y son ámbitos donde uno puede realizarse personal y profesionalmente sin ninguna duda. Pero, como decía antes, yo estoy aquí en representación de FEDECA. FEDECA es, que no me sé el nombre largo porque es muy largo, a ver, se llama Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado. Es el sindicato que intenta representar con mejor o peor fortuna a estos funcionarios y funcionarias de los cuerpos superiores de la Administración del Estado. En este sindicato tenemos como principal misión el intentar hacer valer justamente aquellos intereses y aquellos principios generales que entendemos que deben de guiar y regir la función pública y que no siempre son universalmente entendidos pues, por determinadas personas representantes de la autoridad, por la sociedad en general, por los medios de comunicación o por otro tipo de sectores profesionales. Entendemos que eso es básico. Es muy importante asegurar justamente esos principios porque eso es lo que va a permitir y asegurar justamente que se dé una situación de auténtica igualdad real de los ciudadanos en el sentido de permitir que todos y cada uno de nosotros, en toda nuestra diversidad personal y de todo tipo de variantes, podamos acceder sin ningún tipo de restricción y en igualdad de condiciones, en la medida de lo posible, en el sentido de equivalencia, en el sentido de igualdad absoluta, podamos acceder a la función pública y, por tanto, ejercer las funciones que la ley establece y reconoce para los integrantes de la función pública en cada uno de sus diversos ámbitos de actuación y responsabilidad. En ese sentido, y para hacer una breve alusión al caso, efectivamente he mencionado antes que yo estoy en la Comisión de Igualdad de FEDECA. La Comisión de Igualdad de FEDECA es la primera comisión permanente que se creó en el sindicato y tiene como objetivo efectivamente asegurar, en la medida de sus posibilidades, que se reconoce, se aplica y se observa el principio de igualdad general y con particular incidencia, como es lógico, en la cuestión de igualdad de género en las administraciones públicas y en aquellos ámbitos donde al menos los funcionarios del Grupo A1, pero sin ninguna duda todos los demás, tenemos que ejercer nuestras funciones. Aquí yo soy un hombre y estoy en la Comisión de Igualdad y con eso lo que quiero demostrar, lo que queremos demostrar ciertamente en la asociación de la que yo pertenezco, que está integrada, como decíamos antes, en FEDECA, que es la Asociación de Diplomáticos Españoles, queremos simplemente contribuir con nuestro grano de arena a esa plasmación y materialización del principio de igualdad y a entender que efectivamente esto constituye un valor fundamental de nuestra sociedad, de nuestra Constitución y de la convivencia. Dicho eso, como es lógico, llevamos a cabo una serie de actividades que procuramos que tengan mayor incidencia. Como una comisión reciente, pues todavía no tenemos un largo historial de realizaciones, pero modestamente sí que estamos intentando contribuir con iniciativas, en cierto modo análogas a esta misma, a promover la idea de que el acceso a la función pública está abierto a todo el mundo, sin duda alguna, especial y señaladamente también a las mujeres, y que ellas y ellos, y la prueba soy yo, tenemos la posibilidad, sin ningún problema, por supuesto, de desarrollar una carrera profesional y de realizar las ambiciones profesionales que uno pueda tener legítimamente y albergar de cara al futuro. En ese sentido, hay determinadas iniciativas que, como decía antes, hemos llevado a cabo en materia de promoción de los ideales de la función pública y de alguna manera, establecer ejemplos que puedan servir de referencia para aquellas personas, especialmente jóvenes, que estén ahora considerando sus opciones profesionales. Uno de ellos es un programa que tenemos que se llama Women Mentorship, otro que se llama Women Leadership, precisamente que se inaugurará dentro de unos días con una primera intervención de la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, vicepresidenta tercera Nadia Calviño, que ella misma, siendo funcionaria de carrera, es un perfecto ejemplo de realización personal y profesional y que puede servir de alguna manera de inspiración a personas que quieran desarrollar ese mismo ámbito de desarrollo personal y profesional, pero por supuesto no es el único ejemplo, hay muchísimos más afortunadamente y de eso justamente trataremos. También damos un seguimiento, como es lógico, a la aplicación del Plan General de Igualdad de la Administración General del Estado, cada uno de los respectivos ministerios, y nos proponemos, como es lógico, también llevar a cabo las acciones pertinentes para darle seguimiento a esos programas, a esos principios y a esas acciones, no desde un punto de vista de un
una doctrina propia que nosotros tengamos que defender como si fuera una ideología, sino desde el punto de vista simplemente de la aplicación de la política del Estado español, constitucional y legalmente vinculante, que se establezca por parte de las autoridades competentes en cada momento histórico. Volviendo al tema anterior de la relevancia de los estudios jurídicos y de la utilidad que estos puedan tener para la promoción profesional, efectivamente, como mencionaba antes, existen muchas salidas profesionales. Todas ellas se pueden desarrollar en multitud de ámbitos, tanto geográficos como sociales, competenciales o incluso de amenazas o de situaciones de riesgo que uno pueda llegar a vivir en función de aquellas opciones que le interesen más y que desarrolle. Lo importante de todo eso es que ahí unos estudios jurídicos van a servir sin duda alguna de fundamento necesario para poder lanzarse justamente a esa aventura profesional y que en un momento determinado puedan desembocar en que uno efectivamente se convierta en funcionario. Las ventajas que tiene la vida de funcionario, y no solamente las que hacía alusión Forges, que ya falleció históricamente en sus chistes constantemente, no solamente esa supuesta comodidad de vida, porque realmente comodidad y sobre todo cuando se asumen ciertas responsabilidades, yo por ejemplo me paso el día entero trabajando y fines de semana también incluidos y tal, o sea que no tiene ningún sentido hablar de ese tipo de desconexiones de la vida laboral, pero eso no es el caso de todo el mundo, evidentemente, depende de las circunstancias en que a uno le toque desarrollar su actividad profesional. Pero lo que quiero decir con eso es que la vida de funcionario yo creo que tiene que tener básicamente una serie de elementos como puede ser el de la vocación de servicio público, de servicio al Estado, de servicio a los ciudadanos por un lado, y el de, evidentemente, amor o interés por la actividad concreta que corresponda llevar a cabo, desempeñar a ese cuerpo concreto de la administración que uno haya escogido como ámbito de desarrollo de su carrera profesional. Ahí hay tantas variantes, tantas opciones, tantas posibilidades. Antes, por ejemplo, no mencioné, pues no sé, a notarios, a fiscales y jueces, a secretarios de la Administración de Justicia, a registradores de la propiedad o mercantiles, a multitud de otros cuerpos de la administración tradicionales que ofrecen una carrera profesional absolutamente interesante, apasionante diría, y que sirven justamente para que una persona desarrolle una vida o pueda desarrollar, si efectivamente no sucede nada que se lo impida, una vida plena y realmente potencialmente enriquecedora en todos los sentidos. Económicamente, que también hay que mencionar estas cosas y hay que ser claro en ese aspecto, evidentemente la vida de funcionario ofrece unas seguridades económicas y financieras que no ofrece la vida en el sector privado. A cambio, en determinados ámbitos del sector privado, efectivamente las retribuciones son superiores que, sobre todo comparadas con sus niveles equivalentes de la administración. Pero en niveles no tan altos de la administración, las retribuciones quizá de la función pública son iguales o superiores al del sector privado. Así que se produce una cierta compensación hasta cierto punto de las situaciones de uno y otro y cada uno, como es lógico ya en función de sus circunstancias, de sus preferencias, de sus opciones y de sus habilidades, pues terminará decantándose por una por otra. También hice una alusión al principio al hecho de que una persona, y especialmente, no en mi caso, yo entré en la carrera diplomática ya hace unos cuantos años, en 1992, y he dedicado toda mi carrera profesional en la carrera, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y eso incluye todos los destinos que he tenido fuera. Pero hay compañeros y compañeras que en un momento determinado de su vida han decidido pasar al sector privado, por ejemplo, y desarrollar parte o incluso ya el resto de sus carreras profesionales en el sector privado. Eso es perfectamente posible. El hecho de que uno sea funcionario de carrera hace que no pierda tal condición por el hecho de pedir una excedencia que le permita dar el salto profesional al sector privado o por otro tipo de circunstancias que uno pueda reunir o buscar en un momento determinado. Ciertamente ya no, si uno no ejerce su función, evidentemente no es retribuido por esa función que no está ejerciendo, ya pasa a depender enteramente desde ese punto de vista del nuevo empleador que escoja. Pero sea como fuere, la condición de funcionario no se pierde y en un momento determinado que uno quiera reingresar al servicio, siempre que se dé una serie de características o circunstancias y con las quizás limitaciones del caso que corresponda, porque pueden ser específicas según un cuerpo u otro, efectivamente uno se encuentra con esa posibilidad y es una opción perfectamente viable y posible. Para aquellos de ustedes que quieran seguir una vida profesional como la que, por ejemplo, en mi caso, que es totalmente función pública y carrera diplomática en este caso, pero puede ser otra, evidentemente supone hacer pues, el cursus honorum, como se decía antiguamente,
que uno intenta seguir y que le permite pues, ir subiendo poco a poco en el escalafón del cuerpo profesional que haya escogido en función de las experiencias, del conjunto de puestos de trabajo que uno ya ha desempeñado. Hay cuerpos funcionariales donde la movilidad es mucho menor, en el nuestro es absolutamente esencial. En nosotros sencillamente tenemos prohibido permanecer indefinidamente en ningún puesto de trabajo y tenemos que ir rotando permanentemente dentro de España, fuera de España, en el propio ministerio en Madrid, que es nuestra única o de las pocas, o principal, mejor dicho, opción profesional en España. En el propio ministerio también tenemos que ir cambiando y en nuestro caso se produce una rotación permanente, una norma de vida que viene con el perfil de la carrera. Pero en otros ámbitos profesionales no se da esta circunstancia y uno puede tener un tipo de desempeño profesional hasta cierto punto más previsible y más estable. Bien, eso es cada cual la elección que quiera coger al respecto. Y no sé si me estoy alargando mucho y quizás sea mejor que dé paso ya a mi compañera y luego si acaso pasamos al turno de preguntas, que a lo mejor puede haber ahí cosas mucho más interesantes que las que yo he contado hasta ahora. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Francisco. Bueno, o sea, lo primero de todo, de las cuestiones que has mencionado, que me ha parecido bastante interesante, porque cuando yo terminé de estudiar Derecho hace ya bastantes años, uno de los planteamientos que tuve, ¿me escucháis bien? ¿Perdona? Gloria, ¿sí? ¿tienes el vídeo pausado? Perdonad, que estaba convencida que lo había puesto bien. Ya está. No. Hay fallos del... ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Ya no se me ve como un robot o como una estatua. Vale, perdonad. Bueno, que comentaba que ha sido muy inspirador bueno, la exposición que ha hecho Francisco, porque cuando acabé la carrera pues tuve, como Gloria, pasa a muchos estudiantes... te vuelvo a ver en ¿sí? pausa, Gloria, perdona. Perdonad, pues me estoy quieta, es que estoy tocando otra cosa, yo creo que a la vez. Vale, bueno, ahora ya no debería pausarse, supongo. Estas cosas del directo que lo comentábamos antes, que como uno usa tropecientas plataformas distintas, es un poco lío a veces. Pero bueno, resumen, que uno se plantea cuando está en los últimos años de carrera, muchas veces si quiere hacer una carrera más en el mundo privado o en el mundo público. Como ha contado Francisco, muchas veces... O sea, es verdad que estudiar una oposición cuando uno ya está trabajando con un cierto ritmo y ya lleva años de profesión es más complicado, lo veo más difícil, pero sí que es verdad que hay pasos, o sea, que hay veces que se pasa del mundo público al mundo privado y a veces se vuelve, y yo creo que eso es enriquecedor para ambos mundos. De hecho, nosotros, o sea, en el mundo en el que yo trabajo, normalmente tratamos con muchísimos funcionarios, tratamos con altos representantes de la administración, tanto del Estado, por ejemplo, como de la Unión Europea, y el nivel, y eso sí que es una cosa que ha comentado Francisco y que yo quiero recalcar, el nivel que nos encontramos es un nivel altísimo, no solo en los que tienen bien de formación jurídica, sino formación técnica, ingenieros y demás. Es un nivel altísimo y yo creo que tienen unas carreras muy satisfactorias porque desde luego tocan los temas más relevantes que nos afectan a todos en el día a día. O sea que yo creo que como planteamiento de posible carrera, la que comentaba Francisco, es muy interesante. Comentaros también, bueno, yo voy a centrar un poco más el tema en el sector privado, pero no voy a hablaros, bueno, luego os hablaré un poquito de mi equipo y de lo que hacemos, pero quería haceros un poco pensar, ¿no? En esta, porque creo que hay estudiantes escuchando y entonces es muy buen momento de que os hagáis ciertas reflexiones, ¿no? El otro día publiqué en LinkedIn y un poco, y tagué o etiqueté a Chema porque lo referencia a lo que íbamos a hablar hoy. Bueno, pues el otro día publiqué un estudio muy interesante que se ha publicado, bueno, al que hacía referencia la revista online Artificial Lawyer. Por cierto, voy a hacer bastantes referencias a revistas online, algún libro y demás, a cosas que quizás os puedan interesar, ¿vale? Si alguno no toma nota, que no, esto no es una clase, esto es más bien una conversación, me escribís luego por LinkedIn y yo encantada de daros las referencias. Pero bueno, como os decía, Artificial Lawyer, que es una revista online muy interesante que habla de temas de innovación en el derecho, pues hizo referencia a una encuesta que se ha hecho en Estados Unidos a estudiantes de Derecho en sus últimos años. La ha hecho una empresa que se llama Law 360 y en esa encuesta básicamente lo que han mirado es qué cosas valoran los estudiantes cuando quieren elegir los despachos de abogados en los que realizar sus prácticas de verano. A mí, para empezar, me sorprendió una cosa y digo, bueno, los estudiantes tienen cierta capacidad de negociación o de elegir, supongo que los mejores estudiantes de las mejores universidades
tienen cierta capacidad de elegir dónde quieren hacer sus prácticas, lo cual es bastante distinto a cómo sucede aquí. Pero es curioso el enfoque, ¿no? Porque en esta entrevista una de las cosas que les preguntan es, o en este, bueno, más que entrevista, en este análisis que hicieron, les dicen, bueno, ¿qué cosas valoráis más a la hora de elegir los despachos? Y una de las variables era la posibilidad de realizar carreras alternativas. Carreras alternativas ahora hablaremos porque hay muchas y de mucho tipo, es decir, que uno entra en un despacho o en una asesoría jurídica como abogado y luego o en otro de los roles que ahora comentaremos y luego puede ir moviéndose. Pues curiosamente un porcentaje muy bajo de los abogados, o sea, de los futuros abogados, era un 7%, eran los que valoraban la opción de hacer otras carreras alternativas. Y esto en el fondo, claro, yo lo extrapolaba y me lo traía un poco también pensando en los estudiantes de aquí, pero que en el fondo es similar. Y pensaba, bueno, claro, puede ser lógico que uno cuando acaba la carrera de Derecho, si está pensando en hacer unas prácticas en un despacho, es que quiere encaminar su carrera, al menos en los primeros años, en la práctica privada, de despacho. Y puede parecer lógico que quiera ser un becario de los departamentos más clásicos, ¿no? De Money, de litigios, etcétera. Pero claro, porque ahí es donde en teoría va a poner en práctica su conocimiento jurídico. Pero claro, ahora esto está cambiando, porque primero, por poner un ejemplo, los despachos y las asesorías jurídicas también, pero los despachos han sido pioneros en esto, bueno, pues han implantado muchísimas tecnologías y están implantando muchísimas tecnologías que hacen que cambie la manera en la que prestan su servicio. Y además de esas tecnologías, están implementando nuevas metodologías, y nosotros también, in-house, nuevas metodologías de trabajo. Y no me refiero solo al trabajo colaborativo, que es algo que a veces se apela cuando dicen que trabajamos online. Claro, es que el trabajo colaborativo online nos ha venido por el COVID, en parte, ¿no? Pero me refiero a unas maneras de trabajar mucho más ágiles, en las que se tengan en cuenta cuestiones como el diseño del servicio que se está prestando al cliente, ¿no? Que muchas veces, y voy a poner un ejemplo muy tonto, pero es que esto me pasa a mí con abogados seniors que me vienen a veces de despacho, que te mandan un papelote de 10 folios, que está muy bien, pero tú estás asesorando al negocio con unas urgencias, con unas prisas y tal, y el informe, el tipo de negocio no se lo va a leer. O sea, probablemente la asesoría jurídica, que nosotros también hacemos los nuestros, nos lo leemos, pero el tipo de negocio no se lo va a leer. ¿Qué cosas estamos haciendo? Y luego intentaré daros más ejemplos. Pues bueno, simplificar ese tipo de cosas, ¿no? Dar el servicio, prestarlo de una manera más visual, con índices de riesgos semaforizados, con colores rojo, amarillo y verde, que parece muy básico, pero cuando tú le vas a explicar unos riesgos legales a un asesorado, si se lo das un poco masticadito y que lo entienda, parece que estoy infantilizando un poco el tema, pero es que hay que entender que tratamos con gente de negocio que están con mucha presión y muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo y hay otros muchos. Al final, esta reflexión de los abogados de Estados Unidos me viene bien para exponer una cosa de la que yo soy una ferviente creyente, y es que los abogados somos buenos no solo en derecho, sino que somos muy buenos, por ejemplo, en gestión de riesgos legales y operacionales. Somos muy buenos en negociación, nos pasamos el día negociando contratos o yendo a pleitos y luego hay que tener una parte de negociación. Somos buenos resolviendo conflictos. Somos buenos estructurando o dibujando, mapeando cuestiones complejas, porque cuando tú vas a ver a un asesorado y a lo mejor tu asesorado es una compañía de ingeniería y te tienen que explicar la problemática que tienen, tienes que aterrizar todo eso y hacer un esquema para tratar de entender el problema, y tenemos esa capacidad de abstracción y creo de plasmarlo en palabras. Y además, y de esto soy muy defensora porque a veces se dice que no, pero yo creo que los abogados somos gente creativa. Lo que pasa es que necesitamos que nos empujen un poco para ser creativos. Entonces, bueno, estas cualidades que yo veo en la abogacía, pues oye, quizás en una generalización y luego cada uno tiene las suyas propias, como es lógico. Pero el mensaje que os quiero dar aquí hoy es que hay que tener la mente abierta y ser capaces de ver no solo el profesional que somos hoy día, sino el profesional que vamos a ser en el futuro, el profesional que llevamos dentro, el que vamos a ser capaces de sacar. Quería poneros unos ejemplos aquí, porque decís, bueno, nos cuentas de esta película que está muy bien, pero queremos ejemplos. Bueno, en la empresa que yo trabajo, que es Banco Santander, y es una empresa muy grande, tenemos en torno a 202.000 empleados en todo el mundo, estamos en 22 jurisdicciones, solo abogados en el grupo somos en torno a 1.700, o sea, somos un equipo muy, muy grande. Bueno, pues solo ahí hemos tenido grandes abogados en la asesoría jurídica que luego han pasado a otros roles. Y bueno, hace unos años tuvimos un consejero delegado que había sido miembro de la asesoría jurídica muchos años antes, tenemos directores generales, tenemos gente que ha pasado, por ejemplo, del área legal a áreas de riesgos, a áreas de compliance, a áreas muy diversas. Nuestro director general de comunicación es un abogado del Estado. Es decir, al final ha pasado de la función pública
al mundo privado y dentro del mundo privado ha pasado a llevar temas de comunicación, de marca, es decir, que al final os pongo ejemplos claros porque es bueno que lo veáis. Y no solo eso, hay ejemplos, en el IBEX tenéis algún presidente que es abogado del Estado, o sea que hay casos muy notorios y muy interesantes para que se os abra la mente sobre dónde empieza uno la carrera y dónde la puede acabar. Creo que es bueno, y perdona, no me quiero extender, no, creo que voy bien, que tengo tendencia a extenderme, disculpad. Creo que es bueno que os cuente muy brevemente cuál es mi situación personal. Yo empecé muy breve, yo empecé hace bastantes años como abogado en práctica privada en un despacho, luego me pasé a Banco Santander. En Banco Santander he hecho muchísimas funciones y muchísimos roles y en 2017 me ofrecen la opción de dedicarme a la transformación en la asesoría jurídica, es decir, implantación de Legal Tech, gestión de procesos, cambio cultural. En ese momento dejo todo, o sea, dejo el asesoramiento, los temas que llevaba y me dedico íntegramente a eso. Mucha gente me decía, pero ¿y por qué haces esto? Pero si tienes un puesto que está muy bien y llevas temas interesantísimos. Y yo pensé, ya, pero para volver a llevarlos, o sea, siempre hay tiempo. En 2019 volví a llevar temas jurídicos. Sigo llevando con mi equipo los temas de transformación, pero somos un equipo de 12 abogados ahora que nos dedicamos en exclusiva a asesorar, bueno, aparte de la transformación, a asesorar todos los temas relacionados con datos, digitalización de la banca, tecnología, proyectos tecnológicos, contratación tecnológica, propiedad intelectual. Es decir, en mi caso han confluido lo que es la tecnología para el derecho y el derecho para la tecnología. Y me siento una persona muy afortunada porque por estar en un sitio muy grande en el que te dan posibilidad de crecer, pues he hecho muchas cosas distintas. Como contaba Francisco, porque en la administración es un claro ejemplo donde pasa eso. Donde si uno quiere crecer también estudia, se prepara y se ofrece en ciertas circunstancias o concursos y puede ir modificando el curso de su carrera. Vosotros sois los dueños del curso de vuestra carrera, es lo que os quiero decir. Y la carrera no tiene que ser lineal. Quería mencionaros también muy brevemente una cosa que vi en 2017 que publicó Harvard Business Review, un artículo que viene a decir que si los abogados CEOs son mejores CEOs, o sea, mejores consejeros delegados que los que vienen de hacer MBAs. Y la conclusión, curiosamente, de Harvard Business Review es que sí. Es verdad que lo centra en unas variables que son muy jurídicas, pero viene a decir que las empresas en Estados Unidos que tienen CEOs que son abogados o que han sido abogados en el pasado tienen una litigiosidad muchísimo menor. Habla de porcentajes menores entre el 16 y el 70 y tantos %. Diréis, bueno, pero solo respecto a los litigios. Y os puedo decir ya, pero es que en Estados Unidos los litigios suponen un agujero enorme para las compañías porque la litigiosidad es enorme y los litigios en masa son algo muy importante. Con lo cual, la prevención de riesgos que os decía antes, llevada a cabo por un abogado que puede tener una visión estratégica en la compañía, puede suponer que uno entre a hacer una carrera totalmente distinta de la que esperaba. Pero, y voy concluyendo, disculpad porque si no se alarga mucho, sí quería deciros una cosa. Los abogados tenemos muchas veces un defectillo, pero no os preocupéis porque no es endémico de la profesión jurídica, o sea que pasa en otras, los ingenieros, los médicos, es decir, tendemos a ver el mundo de una forma, es parecido al etnocentrismo, o sea, lo vemos solo respecto de nuestra profesión y nos pensamos que somos especiales. Y lo que os quiero decir aquí es que todas las profesiones están cambiando, no está cambiando solo la profesión jurídica, están cambiando todas. Creo que como jóvenes que estáis iniciando ahora vuestras carreras, es muy interesante que empecéis a hacer lecturas sobre lo que se llama el futuro del trabajo, o en inglés, y perdonad porque utilice el inglés y utiliza muchas siglas y demás cuando hablo, pero es que hay muchos papers muy interesantes hablando de Future of Workforce. Hay muchos papeles del Foro Económico Mundial o de consultoras como Boston Consulting Group, Accenture y otras. Y creo que eso os va a dar mucha información sobre cómo están cambiando las profesiones. Las grandes compañías, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo es un upskilling, se llama, o reskilling, o sea, de sus empleados, que básicamente es dotar a los empleados de capacidades que hasta ahora no tenían, enseñándoles temas que tienen que ver con la digitalización o con otras cuestiones que están surgiendo, ¿no? Os sorprendería que, por ejemplo, en Banco Santander tenemos formación, o sea, yo estoy metida en unos cursos que son de Quantum Computing y diréis, ¿pero qué hace un abogado en estos cursos? Hace años tuvimos de blockchain. Es verdad que estos cursos normalmente diferencian entre la parte que hacen los ingenieros y la parte que hacemos la rama de business, es decir, para que sea asequible, para que entendamos los conceptos. No nos dan la misma formación a todos, pero sí van subiendo el nivel. De manera que yo como asesora sea capaz de asesorar a ciertos proyectos con una mayor comprensión.
Esto está pasando no solo en mi empresa, sino en otras muchas, y tenéis que saberlo, porque los equipos, o sea, al final la tendencia es que los equipos estén cada vez más adaptados a los tiempos, sean más diversos, más inclusivos y más flexibles. Hay muchos libros que os pueden interesar a este respecto. Como vamos mal de tiempo, os cito muy rápido algunos. Range, de David Epstein, que habla de cómo es muy importante ser un generalista o cómo puede ser muy importante ser generalista en el mundo actual para saberse adaptar a los cambios. También están los libros, bueno, de los clásicos de Richard Susskind, que os habrán mencionado varias veces, como The End of Lawyers, que este ya es de 2013, o el que sacó con su hijo hace un par de años de The Future of Professions. Y en el mundo legal está muy bien el de The Generalist Counsel, porque plantea cosas como si el General Counsel, o sea, el director de toda la asesoría, necesariamente tiene que ser un abogado o no, que es un debate interesante, que tocaría probablemente al Estatuto de la Abogacía y como no da tiempo no lo voy a mencionar. Por último, y ya sí que concluyo, que no hay peor ponente que el que dice que va a acabar y no acaba nunca. ¿Qué es lo que tenéis que tener en mente desde mi punto de vista? Esto es una visión muy personal. Como owners, como dueños de vuestras carreras, yo creo que lo primero que tenéis que trabajar es en vuestra capacidad de adaptación, es decir, la adaptabilidad al cambio, ¿vale? Y para ello, una cosa muy importante es la capacidad de aprender continuamente. Lo que llaman ahora, que todos los de la generación X lo sabéis, el ser un learner, un aprendiz continuo, alguien que está todo el día estudiando. Ese es un tema importantísimo porque si no trabajáis en esa cuestión, va a ser muy difícil que os vayáis adaptando. Os diría, como tercera cuestión, que os atreváis a soñar, es decir, ahora recientemente en la Comisión de Tecnología de Women in a Legal World hemos sacado una serie de entrevistas a perfiles interesantísimos de mujeres abogadas que han optado por carreras distintas. Por citar algunas, Silvia Baswitz, que se ha dedicado al asesoramiento estratégico a compañías digitales, o Marilisa Blanco, que no sé si la conocéis, pero es estupenda y conjuga la explicación del derecho con dibujos, Isabel Venegas, que hace temas de Legal Project Management, o Laura Fauquer, que hace temas de Legal Design. Cuestiones que son muy buenas que vayáis metiendo un poco en vuestro acervo. Y por último, que no tengáis miedo y que seáis valientes. Pues muchísimas gracias tanto a Gloria como a Francisco. Mira, pues tengo una serie de preguntas que nos han llegado de los asistentes. Las primeras para Francisco, bueno, en relación a la vocación que hay que tener para trabajar, bueno, vocación de servicio público que hay que tener, ¿cuáles son las oposiciones que te parece que sean las más viables para sacar adelante o en las que se esperan de aquí a lo mejor unos años en las que se vayan a sacar más plazas? Uf. Son viables todas y ninguna. Todas las oposiciones son muy duras y quien se quiera meter en el mundo de las oposiciones que se prepare para estar absolutamente inmovilizado delante de una mesa estudiando la mayor parte del día, aprendiéndose un montón de conceptos, de historias, de fórmulas y de documentos y preparándose además con todo detenimiento el resto de pruebas que se le vayan a exigir según el perfil concreto de la convocatoria. Desde luego, no hay más que ver un poco en la sociedad en general cuáles son los cuerpos de la administración que están más, como diríamos, nutridos de integrantes, y esos son aquellos que van a ofrecer en general más plazas. ¿Y cuáles son los que tienen menos? Por ejemplo, la mía, la carrera diplomática, el número de plazas disponibles cada año siempre es pequeño, como mucho unas 30 plazas, una cosa así, a veces menos. Muy raro que sean más de eso. En otros cuerpos pueden ser cientos, miles de plazas incluso. Pero la cuestión no es esa, no es creo yo, realmente viable pensar, bueno, yo me voy a presentar a una oposición que ofrece más plazas que otra porque bueno, así tendré más opciones. Eso, bueno, alguna persona puede hacerlo y le puede salir bien, pero en el fondo es un poco engañarse uno a sí mismo, porque quizá por esa opción no estás escogiendo aquella opción profesional que realmente te interesaría, te apetecería, y donde tú realmente marcarías la diferencia y no tendrías ningún problema en aprobar esa oposición. Así que yo sugeriría, bueno, no sé, Carlos, qué tiene que hacer cada uno en su vida, pero yo sí sugeriría que lo que acaba de decir Gloria hace un rato, atreveros a soñar. ¿Por qué tenéis que renunciar a un cuerpo, a una profesión concreta porque tenéis miedo a fallar? ¿Qué os creéis? ¿Que hemos aprobado todas las oposiciones a la primera? No. Hemos tenido que repetir y repetir y estudiar mucho tiempo. Unos lo consiguen antes, otros lo consiguen después. Y eso sí, cuando lo consigues, ya has alcanzado tu meta y efectivamente te das cuenta muy pronto que ha merecido la pena.
Gracias, Francisco. En relación a tu propia experiencia como diplomático, muchos estudiantes que nos están escuchando ahora mismo, pues a lo mejor se pueden plantear lo que vienen de dobles grados, grado de Derecho y Relaciones Internacionales, por ejemplo. Para aquellos que están pensando en iniciarse a realizar una carrera diplomática, ¿qué recomendaciones les puedes hacer? Pues lo más práctico y operativo, por supuesto, que terminen sus grados respectivos y entonces que busquen un preparador. En eso, en la carrera diplomática y en general en todas las oposiciones. El rol del preparador es justamente el ser una persona que está familiarizada con las técnicas que se necesitan para superar la oposición y que le puedan orientar a uno en ese camino que va a ser largo, va a ser de varios años, salvo genios que lo consiguen a la primera. Dentro de eso, y para el caso concreto de la carrera diplomática, hay que estar un poquito loco, ser una persona de aficiones y de talentos normalmente no muy convencionales, tener buena formación jurídica, pero también ser una persona a la que le interesan muchas otras cosas de la vida, no sé, la cultura, la historia, la literatura, la economía, que es muy importante. No sé, muchísimos ámbitos. Aquí en la carrera tenemos compañeros y compañeras que son, pues no sé, biólogos, arquitectos, geólogos, ingenieros agrónomos y son diplomáticos. Por supuesto, los que no tienen formación jurídica luego se tienen que poner al día. En ese sentido, los juristas tenemos una cierta ventaja de partida. Pero que como el tipo de vida profesional que a nosotros nos toca desarrollar es realmente tan variopinta, tan diversa en todos los ámbitos, aquí todo el mundo es bienvenido. O sea, no hay que tener ningún perfil especial más que el de tener una curiosidad especial por determinadas cosas. Gloria, bueno, antes de hacerte las preguntas propiamente dichas, es que has estado hablando de varias publicaciones, entonces algunos asistentes nos están preguntando de, oye, ¿qué publicaciones son? ¿Podrías recordar un Os poquito las mando. las Vale. que son más... Sí. Bueno, recordar cuáles son las más como relevantes. queráis, os las mando, las recuerdo. A ver, a mí me resulta muy interesante, bueno, varios libros, los de Richard Susskind, que ya es un clásico en todos estos temas del futuro de las profesiones y el futuro del abogado, sacó una con el hijo recientemente de The Future of Professions. Me resulta muy interesante. Hay varias cosas que se publican por el Foro Económico Mundial, cuando hablaba antes del futuro de las profesiones, pero también por muchas consultoras. O sea, al final, si están interesados buscando por The Future of o The Future Workforce, ahí sale bastante información de entidades públicas, privadas, consultoras, de todo tipo, think tanks, y creo que es algo muy enriquecedor. Hay un libro que he mencionado que se llama Range, de David Epstein, que habla, porque sabéis que siempre hay un debate entre el generalista y el perfil generalista y el perfil especializado, no solo en derecho, sino en todo, y dicen incluso que es pendular, que hay momentos que se valora más uno que otro. Bueno, hay que ver, pero yo creo que es una buena lectura, y creo que he mencionado eso, y también Artificial Lawyer como una de las revistas online de temas de derecho y digital, o The Technologist, que estoy en el que es una publicación pequeñita online de Tecnolaw, como de Derecho Logist, que estoy en el Consejo Asesor y que publica cosas interesantes también. Y si quieren más, pues oye, si queréis os mando alguna, o que me pregunten por LinkedIn, como os decía. Muchas gracias, Gloria. Ya propiamente alguna pregunta más concreta para ti. ¿Qué nos puedes decir actualmente sobre el desarrollo de legal design en las empresas? ¿Cómo especializarse en esta materia? ¿Cómo se está implementando? Pues para abrir la mente a los estudiantes sobre todo. Os cuento cosas, porque esto parece, cuando lo contamos, parece que hablamos de flores y pájaros, pero que nosotros lo estamos implementando. Por ejemplo, bueno, primero sobre la formación, hay algunos cursos, hay algún curso por ejemplo, de la universidad esta de Silicon Valley, que fueron ellos además quienes inventaron el concepto. Y disculpadme porque no recuerdo ahora el nombre, pero vamos, os lo digo porque es de las grandes. Y hay algún curso más por ahí suelto. Y creo que se está montando algún curso en España en el que participa María Elisa Blanco y Laura Fokker, para que te pille más cerca, no tengas que ir tan lejos. Margaret Hagan también es un referente en esto, o sea que pueden buscarla los estudiantes, que de hecho ha estado en Bucerius este verano en unos cursos que hemos estado dando, y yo creo que, dame un segundo, que busco una cosa aquí, que era un perfil interesante. Y luego, sobre cómo lo aterrizamos.
Bueno, nosotros, por ejemplo, era Stanford, disculpad, que fallo grande que no recordaba el nombre ahora mismo. O sea que de Stanford han salido muchos temas en relación con el design thinking, con el legal design, y es un referente y pueden mirar, hay muchas cosas publicadas. Nosotros en la práctica, cosas que hemos hecho con legal design, pues muy claramente hay otra rama que se llama visual law dentro del legal design, que es explicar temas jurídicos complejos de una manera muy visual, incluso con dibujos. Una cosa que hemos hecho en el último año ha sido simplificar textos de contratos que teníamos en masa, por ejemplo, en el mundo de proveedores, contratos que a veces son muy repetitivos, son largos y muy tediosos de leer para los pobres proveedores, y hemos hecho una mezcla de reducir el wording, reducir las palabras, de manera que contratos que teníamos de en torno a 70 páginas se han reducido a 30, sin cambiar el contenido, o sea, porque había muchas redundancias, las frases eran muy largas, muy complejas. Entonces, con ayuda de lingüistas más el equipo jurídico hemos reducido el texto y en paralelo hemos metido alguna parte de diseño visual, con logotipos, con dibujos. Esto nos lo han hecho unos diseñadores. De manera que el producto que damos como contrato es mucho más sencillo de leer, mucho más apetecible. Todo esto, por cierto, que parece, diréis, bueno, pues es una tontería o no, no sé lo que pensaréis, pero reduce los tiempos de lectura y reduce los tiempos de negociación, y eso se comprueba luego. O sea, que efectivamente son cosas interesantes. Y nosotros usamos también, particularmente en mi equipo, usamos mucho las metodologías de, o sea, ya no solo de legal design, sino de design thinking. Es decir, que decía antes Gabriel que lo de head es jefa, y yo me he quedado pensando, digo, pues yo creo que no soy una jefa muy al estilo tradicional, porque mi equipo es como muy democrático, tomamos muchas decisiones, por ejemplo, por votación, y utilizamos muchas herramientas que, bueno, antes lo hacíamos más presencial y ahora utilizamos herramientas que hay online para diseñar soluciones, votarlas con metodología de design thinking. Y bueno, no sé si os he contado así demasiadas cosas, pero bueno, por si ayuda. Muchas gracias, Gloria. Sí, no, sí, sin duda, además, que es un tema que además está en auge y que muchas veces no se explica muy bien en qué consiste y qué aplicaciones tiene. Gloria, que me están preguntando por aquí, dado que trabajas en una entidad financiera que además pues está expuesta a ciberataques día a día, en materia de ciberseguridad, además de responsables de seguridad y los denominados hackers éticos, ¿qué nuevas tendencias está habiendo en materia de ciberseguridad? Pues hay una tendencia, y eso no lo he mencionado, pero en alguna otra charla que he dado en otros sitios sí lo había mencionado, y es que hay una tendencia bastante novedosa. Nosotros es verdad que probablemente somos de los primeros en haberlo tenido, por lo que me mencionas, porque tenemos no solo requerimientos internos, sino requerimientos regulatorios en materia de ciberseguridad, pero vamos, voy al grano. Nosotros lo que tenemos son abogados expertos en ciberseguridad, es decir, no solo abogados expertos como en mi equipo en temas tecnológicos, en propiedad intelectual y demás, sino que hay abogados expertos en temas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el tratamiento de las brechas, el tratamiento de cualquier cuestión que concierna a las exigencias regulatorias, que en la industria financiera son altísimas, nos vienen de la Unión Europea, de la Autoridad Europea Bancaria, etcétera, y entonces necesitamos abogados. En parte, ¿qué ha pasado? Por daros una idea, en parte esos abogados, esos perfiles se han cubierto mucho con abogados que eran expertos en datos, en privacy, y que porque tiene cierta relación, ¿no? Las brechas de datos y las brechas de ciberseguridad, pues se han ido un poco reconduciendo, pero en realidad esto debería ser un campo, y ahí me consta que alguna universidad ya lo está ofreciendo, debería ser un campo de crecimiento, porque es una materia muy interesante y que va a dar mucho trabajo en los próximos años. A modo de colofón final, quería daros una última palabra para, pues, sobre todo para que inspiréis también, abráis la mente a los jóvenes que nos están escuchando. Nosotros desde la agrupación de jóvenes abogados también intentamos decirle a los jóvenes que cambien sus formas de trabajar, que cambien sus formas de pensar, porque bueno, pues la sociedad va en constante movimiento y además el derecho no es inmutable. Así que, Francisco y Gloria, podéis darles pues una pequeña inspiración, a modo de inspiración a todos los que nos están escuchando. Qué difícil. Yo creo que ya quienes nos están escuchando han tomado una primera decisión acertada en sus vidas, que es estudiar derecho. Así que a partir de ahí el resto deberían de seguir siendo éxito y acierto. Y luego es sencillamente hacerse un poco caso a sí mismo, ¿no? Realmente pensar, mirar a su alrededor, que informarse bien de cuáles son las diversas opciones profesionales y ver al final cuál es la que más le llama la atención y luchar por ella.
porque realmente todas son muy útiles, muy positivas para permitir a cada uno que desarrollemos nuestra personalidad y nuestra profesionalidad y luego sin descartar la posibilidad que luego la vida te permita saltar de un campo a otro o hacer diversas actividades. Pero bueno, como hay que empezar al menos por una, mejor no perder mucho tiempo divagando sobre si puede ser esto o lo otro, lo mejor es escoger una cualquiera que en caso de duda que a uno realmente le apetezca y empezar por ahí y probarla y profundizar en ella y luego ya pues cuando pase algún tiempo cada uno pues decidirá si le merece la pena seguir o saltar. Pero eso ya viene después, lo principal es seguir ese camino que ya han emprendido. Por mi parte coincido con lo que dice Francisco, que en el fondo yo creo que ha sido el tono de toda la charla, ¿no? Que hay que, o sea, que cuando uno es estudiante tiene que pensar en lo que quiere hacer, porque está bien ser muy racional y tener un esquema de lo que uno quiere hacer en su vida y luego la vida te lleva por otros derroteros muchas veces. Entonces, que sean valientes, que yo creo que es un mensaje que hemos dado aquí y que se atrevan a soñar y hacer cosas, si pueden, distintas, que seguramente tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar en la profesión. Muchísimas gracias, Gloria y Francisco, por estar esta tarde con nosotros. Bueno, esta mañana, perdón. Bueno, ya según quien esté comiendo. Ya estamos pensando todos de la tarde. Nada, deciros a todos los asistentes, daros las gracias por seguirnos en este congreso. La verdad que hemos intentado hacer un compendio de todas las habilidades que tiene que tener un abogado. Nos hemos metido en lo que hace un abogado día a día. Hemos empezado desde el proceso de selección a nivel laboral de cómo potenciar vuestras habilidades y luego pues todo lo que es el proceso de captación y fidelización de clientes. Sin duda quedan nuevos horizontes, nuevos objetivos y nosotros esperamos que contéis con la agrupación de jóvenes abogados para lo que necesitéis. Tenéis a vuestra disposición el correo electrónico aja@icam.madrid y por supuesto seguirnos en redes sociales y la verdad que daros las gracias porque sin vuestro apoyo, sí que estéis semana tras semana siguiéndonos nuestras charlas, no podríamos hacer nada. Así que nos dedicamos a vosotros y estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Gloria y Francisco por esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.